Siempre supe que era diferente. No era una diferencia que pudiera señalar con el dedo, como el color de mi pelo o la forma de mis ojos. Era algo más profundo, una nota discordante en la sinfonía de mi niñez. Mientras mis amigos se obsesionaban con los superhéroes más rudos o las princesas de cuentos de hadas, yo me sentía atraído por historias que no entendía del todo, por personajes que desafiaban las expectativas, aunque no supiera por qué. Recuerdo tardes enteras observando el mundo a mi alrededor, intentando descifrar el manual secreto que todos los demás parecían tener. Veía a los niños jugar a ser novios y novias, y aunque intentaba imitarles, había un vacío, una desconexión. Mi corazón no latía de la misma manera. Era como si mi alma estuviera sintonizada en una frecuencia distinta, captando melodías que nadie más escuchaba. Esa chispa, ese algo indefinible, me acompañó a la adolescencia, transformándose de una curiosidad silenciosa en una verdad incómoda. Cuando mis amigos empezaron a hablar de chicas, de los primeros flechazos, de las miradas robadas y las citas nerviosas, yo solo asentía con la cabeza, fingiendo entender, riendo en los momentos correctos. Pero por dentro, mi mundo se estaba resquebrajando. Mis propios flechazos no encajaban en sus historias. Mis ojos se desviaban hacia otros chicos, hacia sus sonrisas, sus gestos, la forma en que se movían. Cada vez que ese sentimiento afloraba, una ola de pánico me invadía. No era solo miedo, era vergüenza, una vergüenza profunda y helada que me calaba hasta los huesos. Era un secreto que me quemaba por dentro, un peso constante en mi pecho. Me sentía el único en el mundo, un alienígena disfrazado, condenado a vivir una mentira. Pasaba horas en mi habitación, con la puerta cerrada, sumergido en un torbellino de pensamientos. ¿Por qué yo? ¿Por qué no podía ser normal? Rogaba en silencio que esos sentimientos desaparecieran, que se esfumaran como un mal sueño al despertar. Me prometí a mí mismo que los enterraría tan hondo que nadie, ni siquiera yo, los volvería a encontrar. Pero los sentimientos son tercos, y el corazón aún más. Hubo un día, un momento de quiebre que aún hoy puedo sentir con una claridad dolorosa. Estaba sentado en mi cama, el sol filtrándose por la ventana, y de repente la negación se derrumbó. Ya no podía seguir fingiendo. La verdad, aunque aterradora, se me presentó desnuda. Soy gay. La palabra resonó en mi cabeza, fuerte y clara, y con ella llegó una avalancha de emociones. Lloré. Lloré por el futuro que creía perder, por la vida que me habían enseñado a desear y que sabía que no sería la mía. Lloré por la soledad que imaginaba, por el rechazo que temía. Era un dolor tan agudo que pensé que me rompería en 1000 pedazos. Pero entre las lágrimas, una pequeña voz, apenas un susurro, se abrió paso. Eres tú, y eso está bien. Era la primera vez que escuchaba esa voz, la voz de la aceptación, aunque fuera solo mía. Fue un alivio tan tenue como el aleteo de una mariposa, pero fue suficiente para que una minúscula semilla de esperanza germinara en mi interior. A partir de ese día, el secreto dejó de ser solo un peso. Se convirtió también en una parte de mí que debía proteger, cuidar y algún día liberar. Mi primer intento de hablarlo fue un desastre, como era de esperar. Elegí a mi mejor amigo, la persona en la que más confiaba. Recuerdo el temblor en mis manos, la sequedad en mi boca mientras las palabras luchaban por salir. Cuando finalmente lo dije, creo que me gustan los chicos, la mirada de mi amigo, una mezcla de sorpresa y pena, me destrozó. No hubo gritos ni condenas, solo un silencio incómodo y una torpe promesa de estar ahí para mí que sonó vacía. Sentí como un muro invisible se erigía entre nosotros. Me encerré de nuevo, más profundo que antes, convencido de que nadie me entendería, de que mi verdad era una carga demasiado pesada para compartir. La soledad se hizo mi compañera más fiel. Navegaba por la vida con una máscara, sonriendo, bromeando, pero por dentro el aislamiento era abrumador. Buscaba respuestas, consuelo, alguna señal de que no estaba tan solo.
Fue en los rincones ocultos de Internet donde encontré las primeras migajas de esperanza. Foros anónimos, historias compartidas, voces que resonaban con mi propia experiencia. Era un bálsamo para mi alma herida. Empecé a entender que no era un fenómeno aislado, que había millones como yo, sintiendo, amando, luchando. Esa curiosidad me llevó a dar un paso más allá, a buscar un contacto real, humano. Recuerdo la primera vez que entré a ese bar, o a ese centro comunitario. No estoy seguro de cuál fue primero, pero la sensación fue la misma. Era un lugar discreto, iluminado tenuemente, lleno de risas y conversaciones. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y una emoción desconocida. Me senté solo en una esquina, observando, y de repente no estaba solo. Éramos muchos. Desconocidos, sí, pero con una historia compartida que nos unía al instante. Había algo en el aire, una energía de aceptación y comprensión. Era como respirar por primera vez después de haber estado conteniendo el aliento durante toda mi vida. La gente se acercó, sonrió, me preguntó mi nombre. No hubo juicios, solo una bienvenida genuina. Compartimos historias, miedos, esperanzas. Descubrí que cada uno de ellos había recorrido un camino similar al mío, lleno de dudas, de luchas, de momentos de soledad. Pero allí, en ese espacio seguro, éramos una familia elegida. Esos desconocidos, con el tiempo, se convirtieron en mis amigos más cercanos, mis confidentes, mi red de apoyo. Me enseñaron que la diversidad no era algo que temer, sino algo que celebrar. Me mostraron que ser yo mismo era mi mayor fortaleza. Y entonces apareció él. No lo busqué, simplemente sucedió. Lo vi en una de esas noches en el centro comunitario, riendo con un grupo de amigos. Había algo en su mirada, una profundidad que me atrajo. Nos presentamos, hablamos, y desde el primer momento sentí una conexión que nunca antes había experimentado. Con él no había máscaras, no había miedo. Pude ser yo, completamente, con todas mis vulnerabilidades y mis sueños. Sus ojos me vieron de una manera que nadie más lo había hecho, no con pena, no con juicio, sino con una comprensión y un amor que sanaron viejas heridas. Nuestra relación no fue un camino de rosas, por supuesto. Enfrentamos miradas, comentarios, a veces el simple silencio incómodo de quienes no entienden. Tuvimos nuestros propios desafíos, nuestras discusiones, nuestras dudas, pero cada espina nos hizo más fuertes, cada obstáculo nos unió más. Aprendimos a apoyarnos mutuamente, a celebrar nuestras victorias y a consolarnos en nuestras derrotas. Construimos un hogar, no solo entre cuatro paredes, sino en el espacio seguro que creamos el uno para el otro. Con él, aprendí lo que significa amar y ser amado sin reservas, sin condiciones, sin miedo. Pienso en ese niño asustado que fui, escondiéndose en su habitación, y me gustaría poder abrazarlo, decirle que todo estará bien, que el camino será largo y difícil, pero que al final encontrará su lugar, su gente, su amor, que cada lágrima, cada miedo, cada batalla interna lo forjará en la persona fuerte y orgullosa que es hoy, que esa diferencia que tanto le aterraba se convertirá en la fuente de su mayor alegría y autenticidad. Hoy miro a mi alrededor, a mi pareja, a mis amigos, a la comunidad que hemos construido juntos. Veo una red de almas valientes, cada una con su propia historia de lucha y triunfo. Somos la prueba viviente de que el amor no tiene límites, que la aceptación es un poder transformador y que la resiliencia del espíritu humano es inquebrantable. Lo que he encontrado, lo que hemos construido, es algo imposible de romper. Es el amor por mí mismo, el amor por mi pareja, el amor por mi comunidad y la fe inquebrantable en un futuro más inclusivo y compasivo. Ahora soy yo. Completamente, sin arrepentimientos y orgulloso. Y eso nadie me lo puede quitar.